¿Pueden ver mi pantalla? Tranquilo, ese era el anuncio de que se está grabando. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, muy bien. Voy a quitar esta opción de que se vean. Un momento. Voy a minimizar esto para que no se me vea. Ahora sí. Ya. Ah, buenas tardes con todos. Mi nombre es Johnny Dávila Sandoval. Hice mi bachiller en Ciencias Biológicas de San Marcos, como John mencionó. Trabajé en diferentes áreas, en sistemática molecular, en genética de poblaciones, principalmente aplicada a organismos marinos. Y ahora estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Clark, trabajando en un área relativamente nueva para mí, que es evolución y biología del desarrollo, desde una perspectiva filogenética. Una de las razones por las cuales trabajo en IvoDivo es que me permite responder a las grandes preguntas que siempre tenía desde que comencé a entender cómo es la vida, que es, ¿por qué somos tan distintos entre sí? ¿Qué hace que los animales tengan formas tan dispares o colores tan distintos o morfologías corporales tan diferentes? Para este tipo de preguntas, la biología del desarrollo ofrece herramientas muy poderosas. El avance de la microscopía, el avance del conocimiento de siguiente generación, junto a las herramientas actuales que tenemos, nos permiten profundizar sobre el tipo de respuestas que podemos dar sobre la evolución de los animales. Y ahora me encuentro trabajando específicamente en la evolución del sistema nervioso, pero desde una perspectiva de biología del desarrollo. Ok, dicho esto, vemos tres niveles de organización en el sistema nervioso, que básicamente permite recibir y poder responder a distintos tipos de estímulos. Vamos desde el nivel celular, neuronas, a nivel tisular y a nivel de órganos como el cerebro. A diferentes escalas, los animales van a presentar diferentes capacidades o diferentes tipos de complejidad del sistema nervioso. Pero tratar de entender cómo es que el sistema nervioso ha evolucionado ha resultado muy difícil, por dos razones principales. Primero, porque la filogenia animal todavía se encuentra en debate. Todavía no hay un consenso de cuál es la filogenia de animales más creíble, por decirlo de algún modo. Y segundo, que los estudios enfocados en el sistema nervioso son en muy pocos animales. Viendo la primera parte, tenemos dos filogenias contrastantes que tratan de explicar cómo es que los animales han evolucionado. En la primera tenemos a Porífera, o las esponjas marinas, como el grupo hermano al resto de animales. En la segunda filogenia, que se encuentra a la derecha por Dan y colaboradores en el 2008, pone a Tenófora, también conocidos como peines de mar, como grupo hermano al resto de animales. Y todavía existen investigadores que apoyan una u otra teoría, entonces no hay un consenso todavía de cuál es la teoría más creíble sobre la filogenia animal. Entonces, esto oscurece aún más las posibles hipótesis de evolución del sistema nervioso. Por otro lado, tenemos aproximadamente 8.7 millones de especies, algunos estiman más, estiman menos, pero sabemos información relevante sobre el sistema nervioso solamente de 6. El pollo, el ratón, Sinopus laevis, zebrafish, Drosophila melanogaster y C. elegans. Son esas 6 especies las que conocemos mucho más y tenemos otros linajes que han sido por décadas ignorados, de los que no tenemos información alguna sobre cómo su sistema nervioso funciona. Pero hubo esfuerzos por incrementar el número de organismos modelo que nos permitan comprender cómo es que la vida ha evolucionado y con ello, siendo más específicos, cómo el sistema nervioso ha evolucionado. Entonces, modelos nuevos están emergiendo y con esto se llenan vacíos filogenéticos. Como por ejemplo, tenemos el clásico modelo de Drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Otros modelos están tratando de dar un panorama más completo de la evolución y desarrollo de insectos, como Tribolium carcaneum, que es un escarabajo
Nasonia vitripennis, Daphnia pulex. En contraste a C. elegans, tenemos a otra especie de Caenorhabditis, que es Caenorhabditis brixae. Tenemos a Prisciochus pacificus, que es otro nemato muy importante. En contraste a zebrafish, tenemos a Cyanax mexicanos y tenemos a los sticklebacks, que también han sido modelos no solamente en desarrollo, sino también en variación ambiental, en ecotoxicología, en desarrollo de esqueleto. Hydra, por ejemplo, que es un modelo clásico para regeneración, tiene una contraparte, que es Nematocella vexensis, de la cual se está obteniendo mucha información nueva en cuanto a edición genómica, genómica en general, biología celular molecular. Y en cuanto a las plantas, por ejemplo, tenemos a Arabiosis italiana, que ha sido el modelo por excelencia, y tenemos como una contraparte Antirrhinum, que ayuda a entender la floración. Y así en animales, en plantas y en otros grupos, vemos que diferentes especies están emergiendo para poder comprender y llenar mejor los gaps que hay en información filogenética y así tener un panorama mejor de la evolución de diferentes características, entre ellas el sistema nervioso. Ahora, yo me voy a enfocar en esta charla sobre el sistema nervioso central, el CNS. El CNS lo definimos como una acumulación de neuronas y axones posicionados dentro del cuerpo que están disociados de los nervios y neuronas que sean más difusos, conectados con la pared corporal, porque eso se llama sistema nervioso periférico. Los componentes del sistema nervioso central son el cerebro, que es una condensación anterior, y una o más cuerdas nerviosas longitudinales. En la figura que vemos a la derecha, por ejemplo, tenemos una especie de anillo que se encuentra en la parte anterior. En la parte superior, ese anillo correspondería a la región del cerebro. Y toda esa serie de cuerdas que se encuentran a lo largo del eje anteroposterior, después del anillo, serían las cuerdas nerviosas. Esas son las principales componentes del sistema nervioso central que van a ser en común en un montón de animales. Ese ejemplo es de un poliqueto. Ahora voy a hablar de esa revisión, que es una perspectiva del desarrollo sobre la evolución del sistema nervioso, donde explica, en función a toda la información que se acumuló en los últimos años sobre el sistema nervioso en diferentes animales, y qué es lo que se propone ahora sobre cómo evoluciona el sistema nervioso. Y hay 4 escenarios para esto. Tenemos el escenario ortógono, el escenario anillo nervioso oral, el escenario nemerteo y el escenario anélido. Veamos uno por uno. Para el escenario ortógono, ¿a qué me refiero? En nidarios, que por ejemplo incluyen a las medusas, las anémonas, a las hidras, el sistema nervioso suele ser ortogonal. Bueno, es una red nerviosa en general, es una red nerviosa, que es una red difusa, cuerdas entremezcladas unas con otras, y se propone que después de los nidarios, estas redes comenzaron a reordenarse y a tener una forma ortogonal. Esto quiere decir que son cuerdas nerviosas longitudinales marcadas con cuerdas transversales. Ese se denomina ortógono. ¿Esto por qué? Porque para este año y para esta época se pensaba que los platelmintos se encontraban en la base de los bilaterios. Entonces se propuso de que este era el ancestro común y que a partir de aquí, de una red nerviosa ortogonal, todas esas redes se habían condensado hacia un lado o hacia el otro. Hacia el lado ventral se condensaban y formaban los protostomios. Hacia el lado dorsal se condensaban y formaban el clado cordato. Sin embargo, una de las principales evidencias en contra de ese escenario es que los platelmintos se sabe que no son el grupo hermano al resto de los bilaterios, según las filogenias actuales. El segundo escenario es el escenario de anillo nervioso oral. Este propone lo siguiente. En nidarios, como mencioné, hay una red nerviosa difusa, entremezclada. Lo que se observó en el desarrollo de nicóforos es que a partir del anillo nervioso oral, comenzaban a formarse las cuerdas nerviosas. Entonces, basada en esta observación, que se hizo hace casi 100 años, se propuso de que probablemente, a partir de las cuerdas nerviosas que se encontraban en la región oral, en la región donde se encuentra la boca, en nidarios anthozoos, que son anémonas,
se habrían formado las cuerdas nerviosas longitudinales en los otros animales. O sea, que en la región, a partir de la región oral y los nervios que se encuentran en esa región, para el lado dorsal se condensaban las cuerdas y formaban a los cordados. Por el lado ventral se condensaban las cuerdas y formaban el sistema nervioso de protostomados. Sin embargo, uno de los principales argumentos en contra de esa teoría es que el blastóporo, que es una región de la blástula a partir de la cual, dependiendo del grupo, si protostomados, en esta región se formaría la boca, y si son destrostomados, en una región cercana a esta, de manera secundaria, se formaría el ano. Se demostró de que el blastóporo y cómo se comporta la región oral a nivel de blástula y gástrula en el desarrollo, es muy dependiente del animal y de sus patrones celulares y moleculares, que no hay una manera de generalizarlo, sino de que su conducta y cómo se comporta durante el desarrollo va a depender de cada embrión. Entonces, no hay forma de explicar cómo es que a partir de la región oral se podrían formar cuerdas nerviosas. La tercera es el escenario nemerteo. Nemerteo es un filum de animales que tienen una morfología de tipo gusano y que habitan en ambientes marinos, principalmente. Los nemerteos, se propone que el ancestro común eran como los nemerteos, y que de los nemerteos que tienen una cuerda nerviosa ventral, habría una migración, un movimiento de esa cuerda nerviosa hacia la región dorsal, y eso es lo que causaría que en los cordados la cuerda nerviosa o el cordón nervioso sea dorsal. Uno de los principales argumentos en contra de eso es que los registros fósiles no muestran y no necesariamente van a ser similares a lo que encontramos actualmente. Y además, la neuroanatomía de nemerteos se propone y se dice, según los autores, que es demasiado compleja como para encontrarse en el ancestro común. El ancestro común debería, entre comillas, presentar una morfología, una neuroanatomía más simple. Y en anelios es parecido. Solo que lo que se propone, lo que se propuso en ese momento es que el ancestro común debería ser como los anelios, tener una cuerda nerviosa ventral. Sin embargo, lo que sucedería para que fuera dorsal en cordados es que hubiera una inversión. ¿Una inversión de qué? Del eje dorsoventral, el eje que define dónde está tu espalda, dónde está tu vientre. Ese eje se habría invertido en cordados. Entonces, por tal razón, la cuerda nerviosa del ser ventral pasaría a ser dorsal. Nuevamente, la evidencia fósil rebate esto. Sin embargo, este escenario de anelios fue la teoría más aceptada hace como 10 años y tuvo como que 20 años de desarrollo con evidencia basada únicamente en un conjunto de especies para decir, es posible, sí, que haya habido una inversión del eje dorsoventral. Eso es lo que voy a hablar un poquito más adelante también, de qué es lo que se pensaba antes y qué es lo que se piensa ahora. Ahora, justo como mencioné, la evolución del sistema nervioso tiene una fuerte dependencia de las filogenias actuales. Tenemos dos panoramas, dos escenarios. Uno en el que hubo un solo origen y que se perdió en poríferos y placosos, porque en este par de filum no existe un sistema nervioso. La otra propuesta es que hayan orígenes múltiples, que se haya originado de manera independiente en tenóforos y de manera independiente en el clado que une anidarios y abilaterios. Esto suponiendo de que tenófora está en la base del árbol de la vida de animales, lo cual hemos visto anteriormente de que hay otra teoría que propone que los poríferos están en la base y no los tenóforos. Entonces veamos el nivel de desarrollo nervioso que existe en diferentes filas de animales. La presencia de neuronas está casi en todos, a excepción de porífero placosos. Pues en la red nerviosa se encuentra en algunos y en otros no. El cerebro se encuentra en la gran mayoría de fila, esto partiendo del cerebro, entre comillas, como una condensación de neuronas en la región anterior, no el concepto humano de cerebro, que es distinto. Una cuerda nerviosa única solo está presente en cordados, artrópodos y anelios.
Y una cuerda nerviosa múltiple se encuentra en diferentes grupos, como xenocelomorfos, son los acelos, acelomorfos, los equinodermos, como son las estrellas de mar, los erizos de mar, los hemicordados, mo- moluscos, algunos anelios, algunos nematodeos y otro grupo de animales. Entonces tenemos una gran variedad de niveles de complejidad del sistema nervioso. Algunos presentando neuronas, la gran mayoría, otros una red nerviosa, otros un cerebro, y otros una cuerda nerviosa que podría ser única, como en humanos, por ejemplo, o múltiple, como en erizos. Veamos un poquito más de complejidad, pero no entrar tanto a detalle, porque eso es ya es parte de desarrollo. Eh, Durante el desarrollo temprano, tenemos a diferentes tipos de embriones en diferentes animales, y en algunos hay un patrón. Por ejemplo, en el caso de Spiralia, que es un conjunto de animales que poseen clivaje espiral, quiere decir que durante el paso de 4 a 8 células hay una especie de desviación del uso acromático, y eso genera de que su disposición de células micrómeras, que son células pequeñas con las macrómeras, tengan una forma en espiral. Por eso se llama espiralia. En esos animales se observa de que generalmente las células que se encuentran en la parte anterior, que están marcadas en azul, dan lugar al cerebro o al sistema nervioso central anterior. Y células que están más ubicadas en la región media del embrión dan lugar al tronco o las cuerdas nerviosas. Ese patrón va como que diluyéndose a medida que vemos en otros animales, como por ejemplo, no sé si pueden observar, eh, en nidarios, por ejemplo, que es la primera figura que está en la parte superior, tanto el endodermo como el ectodermo forman tejido nervioso. Entonces, los patrones se van perdiendo y se hace más complejo el panorama cuando vamos a nivel de desarrollo embrionario. Y eso sumado a que en algunos animales hay una contribución de otras capas criminales al sistema nervioso. Entonces, hay una mayor y mayor escala de complejidad en cuanto al aporte de diferentes capas criminales al sistema nervioso en bilaterios. Ok, hasta aquí voy a hacer una pausa para responder alguna pregunta si tuvieran. Si pueden activar su micrófono y preguntar, o si no, escribirla. Oye, Johnny, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y se sabe algo sobre las capacidades regenerativas de estos grupos de invertebrados en su sistema nervioso, además de Hydra? Mm, en cuanto a la regeneración, por ejemplo, en anélidos, en la región posterior existe regeneración. Por ejemplo, si quitas algunos segmentos que incluyen también tejidos neuronales, tejido nervioso, hay regeneración de esa región posterior. Pero esa regeneración es limitada. Entonces depende mucho. Y no hay muchos estudios en general de regeneración del sistema nervioso. Claro, pero este segmento posterior sería sistema nervioso periférico, no central como tal, ¿no? Sí sería central porque incluiría parte de la cuerda nerviosa. Ok. Cosa Una que... cosa. Ujú. Creo que en Platelmita hay más estudios sobre regeneración del sistema nervioso. Porque ahí inclusive le parten en la cabeza al platelminto y sale dos cabezas. Y cada uno con un Ah, lo cerebro sé por un independiente. ejemplo, sí, es un buen aporte. Por Claro, te ejemplo, refieres a en planarias, planarias, ¿no? sí, en planarias Sí, creo sí. que es un buen ejemplo de eso. Y también un film que ha sido subexplorado, pero que salió un paper este año, que es sobre un acelomorfo denominado Hofstenia miamia, y ahí también demostraron que hay una regeneración completa, incluyendo tejido nervioso. Mm, Sí, como que sí, hay muchas... Eso depende de la capacidad de regeneración, ¿no? Porque algunos hay capacidad de regeneración completa, como en planarias, en acelomorfos. En algunos es limitado, es parcial. Y en otros casos solamente es extremidades, que ya dejaría de ser sistema nervioso central, sería periférico. interesante. Yo tengo una pregunta. Ujú. Johnny, mencionaste
mencionaste que teníamos estas hipótesis de que puede ser un origen independiente, nervioso, o podría ser que se haya perdido en algunos especies, ¿cierto? Algunos grupos. Mi pregunta es acerca de las otras características, o sea, en el reino animal, ¿cuál es más común? ¿Cuál de estas dos cosas es más común observar? ¿Te refieres en cuanto al sistema nervioso o a la pérdida o ganancia de características? Pérdida o ganancia de características en general. Ya, lo más común y es como que una tendencia que he observado es la convergencia, que se implica adquirir de manera independiente. Hay un montón de casos de convergencia. Por ejemplo, uno de los que más me impactó fue sobre la red genética, el GRN, la red regulatoria génica que hay en la formación de extremidades en pulpo, cuando se comparó con encordados. Hay un gran nivel de homología, por ejemplo, y no hay forma de que eso haya sido adquirido por un ancestro común. Entonces, de manera convergente, el clado de cefalópodos y el clado de cordados han adquirido una misma red regulatoria genética para poder formar extremidades. Así como ese caso, hay un montón de casos en diferentes órganos y diferentes procesos en los cuales, eh, de manera convergente, en organismos que no tienen ningún ancestro común, que están muy alejados unos de otros, ha adquirido las mismas características e incluso los mismos mecanismos moleculares. Entonces yo diría que la tendencia es más hacia la convergencia. Oh, qué genial. Para apoyar un poco la respuesta de Johnny, en general para distintos órganos, o por decirlo así, sistemas, la convergencia de esto se ve en distintos clados. Por ejemplo, la acoplación del órgano ambulatorio en el sistema de línea telera en los peces es dentro del clado de los telosteos, por ejemplo, es bien variada. O sea, solamente unos cuantos lo han adquirido y no todos. Entonces, algunos, por ejemplo, recientemente invocan, por ejemplo, teorías antiguas como las de Conrad Waddington, que habla acerca del buffering de los sistemas de desarrollo. Y en términos simples, la teoría te dice de que dependiendo de cuánto buffering, por decirlo así, tenga un sistema de desarrollo, si tiene menos, entonces va a ser bastante, es decir, va a tener bastante capacidad de evolucionar o plasticidad, ¿no? Y por ejemplo, es que en algunos sistemas tú ves bastante diversidad, como en ¿no? En el caso del sistema nervioso. Y esta respuesta o esta variabilidad que tú ves, plasticidad, incluso dentro de un mismo clado pequeño, responde más que todo a la presión selectiva de que ejerce el entorno. Pero a veces surgen algunas curiosidades como que, ok, la presión selectiva del medio es una misma, pero a veces puede ser que tengas resultados diferentes. Entonces, como que hay todavía muchas cosas, no hay un acuerdo, mejor dicho, es todavía un poco difícil desarrollar una teoría que pueda explicar todos los casos, ¿no? Pero como ves, como está poniendo Jenny, hay un avance. Ok, gracias. Y bueno, siguiendo en el ejemplo que mencionaste, entonces, tomando en cuenta que además es posible que mencionabas que el origen, o sea, que básicamente quería preguntar, ¿cuál cree en específico ahora sí el sistema nervioso? ¿Cuál creen que es el más probable? No sé si quizás hables más de eso adelante, pero por curiosidad. Sí, personalmente yo me inclino hacia la convergencia, pero es porque yo llevo trabajando meses, ya casi, diría un poco menos de un año en esta área, y he estado viendo todas las teorías que han tratado de explicar el origen del sistema nervioso, y he visto la línea de evidencia de manera crítica y a mayor detalle. Y yo siento y me inclino más hacia una convergencia más que un ancestro común con una inversión del eje orso-ventral. Yo creo que podría ser más la convergencia. Ok, gracias. Hola, una cosa sobre los poríferos, los poríferos y los xenóforos. El mayor debate es sobre que entre ellos dos, quién es el grupo más basal o el humano. El problema de los poríferos es que su capa embrionaria es muy sencilla, es como una sola capa embrionaria, y en cambio los xenóforos tienen dos capas embrionarias distintas, son diploblásticos, en cambio los otros son mono. Ese es el mayor debate. Entonces es muy raro de que un diploblástico te encaje como grupo hermano y no un monoblástico, que es lo más esperado. Y otro debate ahí es de que el problema de los xenóforos es de que es un grupo de evolución muy rápida. Entonces quizás esa evolución muy rápida hace que se distinga mucho y por ende te da la impresión de que son grupo hermano. Entonces, y es muy raro de que pueda perder, que los poríferos hayan perdido una capa entera. No sé si conozcas algún otro ejemplo,
en donde, de un diploblástico o de un triblástico pase a diblástico, si es que esto ya ha pasado en algún caso del árbol de la vida. Hasta donde yo sé, creo que no, pero no sé si tendrás algún otro ejemplo. Yo tampoco sé de casos así. Lo otro es algo que yo estaba manteniendo en mi cabeza desde que la escuché, es que el concepto de capas germinales en un punto se está diluyendo cada vez más, porque los marcadores que supuestamente identificaban en endodermo, mesodermo y ectodermo, en algunos animales, en otros no funciona. Entonces, el sentido de identidad de capas germinales, yo creo que cada vez está siendo más confuso. Eso es por un lado. Ah, Y por el otro es que hay críticas hacia la manera en que se consideran los árboles filogenómicos para proponer atenófora en la base, por una cuestión ya técnica de algoritmos y de modelos moleculares. Entonces, yo todavía como que ni siquiera puedo tomar una posición precisa porque todavía siento que es un debate abierto y que no hay evidencia todavía buena, de buen soporte como para inclinarme hacia uno de los lados. Si no hay alguna otra duda, puedo proceder. Continúo con la segunda parte. Adelante, Johnny. Quiero asegurarme que todo esté de que se vea, porque creo que vi que algunos no podían. ¿Se observan mis diapositivas? Sí, comentan que sí. Ok, genial. Ahora voy a hablar un poco sobre este artículo, que es personalmente uno de mis favoritos, que es la evolución convergente de las cuerdas nerviosas bilaterales. Y para eso quiero aclararle que, si bien este artículo es muy importante para comprender, dar una perspectiva distinta de cómo evolucionaron las cuerdas nerviosas, el que propuso esto fue Christoph Bladorn, con un artículo anterior a este, donde igual hace una compilación con evidencia de microscopía electrónica de barrido, inmunofluorescencia, y propone, es posible de que esta evolución de cuerdas nerviosas haya sido convergente. Chema Martín Durán y colaboradores añadieron evidencia de expresión génica y más inmunofluorescencia para, además, añadieron otros modelos animales para reforzar y apoyar esta teoría. Pero esta teoría no es original de Martín Durán. Eso quería aclarar. Entonces, ¿qué es lo que se proponía antes de Chema y antes de Christoph Bladorn con la evolución convergente? Se quería lo siguiente, y eso es lo que es bueno recalcar, solo se basaba en 3 especies. Se basaba en ratón, mosca de la fruta y el poliqueto platinereis de Merrill. Los patrones de expresión de diferentes factores de transcripción en el eje dorsoventral y marcadores según inmunofluorescencia de diferentes tipos de neuronas como serotonérgicas o 5-HT, acetilcolinérgicas o sensoriales del tronco. En función a eso se proponía de que lo que sucedió es que el ancestro común tenía una cuerda nerviosa ventral, como lo ven en el poliqueto, que es en la placa ventral. Y debido al patrón de expresión de esos marcadores y de la ubicación de neuronas, hubo una inversión dorsoventral. Y lo que sucedió es que lo que estaba en el vientre se volteó 180 grados y pasó a estar en el dorso. Y eso es lo que pasó con corrorados. Eso es lo que propone esa teoría, basada únicamente en 3 especies. Recalco eso. Ahora, hasta el momento, hasta antes de este artículo, eso es lo que se conocía sobre la neuroanatomía del sistema nervioso en distintos animales. Se sabía que en Nidarios hay una red nerviosa, que en los xenomorfos también hay una red nerviosa. Y en ese momento, no sé si recuerdan que mencioné que antes se creía que los platelmintos estaban en la base de los bilaterios. Pues no. Los que están posiblemente sean los xenocelomorfos, que parecen gusanos, son como que gusanoides, pero no son gusanos en sí. Es complicada la taxonomía en realidad, que no, en esa área no me meto. Pero en cuanto a la neuroanatomía, vemos diferentes patrones. Cuando hacemos una sección en el tronco, una sección transversal, y vemos que los patrones de la anatomía son distintos. Vemos la presencia de múltiples cuerdas nerviosas, o de 2 en el dorso, y los cordados, que son el ejemplo más conocido, la cuerda está en el dorso. En hemicordados hay una cuerda en el dorso y otra en el vientre. En nematos, diferentes cuerdas rodean a todo el cuerpo, pero hay cuerdas más marcadas en el dorso y en el vientre.
En artrópodos, en el vientre. En platelmintos, 2 en el vientre. Y en anélidos, en el vientre. Eso es lo que se conocía hasta el momento, hasta antes de ese artículo. Esa es la información que se había compilado de distintos estudios que se habían hecho en animales en cuanto a neuroanatomía. Ahora, ¿qué se hizo? Lo que se hizo fue incorporar 7 especies nuevas en diferentes filum. Y lo que hicieron lo voy a resumir con esto, porque eso es como que una de las especies que se usó. Y lo que vemos aquí que se hizo, se hicieron para el resto de especies que están aquí. Owenia fusiformis es un anélido poliqueto. Y se usaron diferentes marcadores para ver expresión génica con una técnica que se llama hibridación in situ, que nos permite ver una localización espacial y temporal de expresión de genes. Tú le colocas una sonda con el gen que quieres marcar y te va a alimentar una región que observan ustedes en morado dentro del embrión. Esa región en morado indica dónde se expresa dentro del embrión o de la larva ese gen. Eso es lo que se hizo para larvas tempranas y para juveniles. Y se logró determinar dónde se expresa el gen, si en el dorso o en el vientre, en la región anterior o en la región posterior. Y para observar la presencia de determinadas neuronas, se usa una técnica que se llama inmunofluorescencia. Esa técnica permite marcar proteínas específicas usando anticuerpos. Y se usaron anticuerpos contra un péptido que es FMRF. Y se usa también un péptido, un anticuerpo contra serotonina o 5-HT y tubulina tirosinada, que nos permite también marcar diferentes tipos de neuronas. Y de esa forma se pudo ver la neuroanatomía basada en proteínas que se encuentran en determinados tipos de neuronas. Esto se hizo no solamente para Owenia fusiformis, se hizo para 2 especies de sinusilomorfos, Meares cicopi y Cydiametra pulcra. Se hizo para Brachiopods, que es un grupo también que ha sido ampliamente ignorado por años, que está entre los Spiralia, los Lefotrocozoos, que es Terebratalia transversa y Novocrania anómala. Se usó un emerteo más, Linnaeus ruber, un rotífero, Ixenia senta y un anélido que ya es lo que vimos anteriormente, Owenia fusiformis. Usaron diferentes marcadores, que son factores de transcripción que nos permiten ver el patrón dorsoventral, dorsavientre. Y además, como los que mencioné, con proteínas con anticuerpos específicos, se marcaron neuronas para observar nuevamente la neuroanatomía del animal. Y en función a esta información compilada para estas 7 especies, junto con lo que ya se conocía del resto de especies, se planteó un panorama de cómo es que el sistema nervioso pudo haber evolucionado en función a lo que ya se conocía y lo que se incrementó en información en este artículo. Y se propone lo siguiente, de que el ancestro de los filaterios tuvo una red nerviosa, no una cuerda nerviosa, y que de manera independiente diferentes clados de animales adquirieron una cuerda nerviosa, como los cordados, por ejemplo, que tienen una cuerda nerviosa única, le llaman single medial nerve cord. Y vemos, por ejemplo, que en otros animales, como por ejemplo en anélidos también, de manera independiente se adquirió una cuerda nerviosa. En artrópodos, de manera independiente, se adquirió una cuerda nerviosa. Y en el caso de vertebrados, hubo un patrón dorsoventral, que implica ¿qué? Factores de transcripción expresados de dorso a vientre. Y por tal razón es que la cuerda nerviosa se encuentra en el dorso en vertebrados. Y en el caso de anélidos artrópodos, la cuerda nerviosa se encuentra en el vientre. ¿Gracias a qué? A que factores de transcripción expresados en el eje dorsoventral guiaban a dónde se debería ubicar el sistema nervioso. Era como una especie de molde en el cual las células se van a mover y les van a decir, te vas a ubicar en esta región del cuerpo. Entonces, en función a todo lo que mencionaba anteriormente, toda la información que he explicado, son 3 cosas que quiero que se lleven a casa, o donde sea que estén. Primero, que existen diferentes escenarios sobre la evolución del sistema nervioso. Pero estos escenarios tienen ciertas contradicciones. Entonces, una de las cosas más importantes en ciencia es refutar, ¿no? Ver cuáles de sus teorías tienen determinadas debilidades y presentar evidencia contra eso. Lo segundo es que es más probable, en mi opinión y en función a toda la evidencia que he observado,
que la cuerda nerviosa haya evolucionado de manera convergente. Igual hace falta evidencia fósil para esto, hace falta incorporar más modelos animales en más filas que hayan sido ignorados anteriormente para poder decir, ok, sí, la evidencia es sólida lo suficiente como para proponer de que las cuerdas nerviosas se adquirió de manera convergente. Lo último es que otro de los problemas, de la que hablé un poco cuando hablé de ectodermo, mesodermo y endodermo, es que homologizar tipos celulares y homologizar sistemas es complicado. Entonces, para tú poder hacer una hipótesis de homología adecuada, hace falta una caracterización muy detallada de diferentes marcadores neuronales para poder ver una anatomía más completa, de diferentes marcadores de genes, de factores de transcripción que te permitan describir mejor cómo se encuentra el eje dorsoventral, cómo se encuentra el eje anteroposterior, en algunos casos derecha e izquierda. Y con todo eso, con una buena caracterización del sistema nervioso y con una buena caracterización de marcadores genéticos de ejes corporales, de esa forma vamos a poder proponer hipótesis filogenéticas de la evolución del sistema nervioso que sean mucho más completas y más sólidas. Entonces, con eso concluyo, y si tienen preguntas, yo gusto de responder. Hola Johnny, ¿qué tal? Te habla Erson. Hola. ¿Qué tal? Yo me estoy iniciando también en el tema del sistema nervioso y quería ver con qué artículo me podrías recomendar para empezar. Bueno, aparte del que ya mencionaste, que también lo pienso bajar y leer, pero ¿qué otro artículo me recomendarías como para empezar? Yo estoy tratando de hacer una tesis en sistema nervioso, pero no sé bien en qué punto apuntar, pues, ¿no? ¿Qué te gustaría el sistema nervioso específicamente? O sea, ¿qué área del sistema nervioso? Porque es bastante amplio. ¿Te interesa más evolución? ¿Te interesa más desarrollo? ¿O neurociencias? Exactamente, ¿qué es lo que te interesa específicamente? ¿Tienes Me alguna interesa como... más que nada memoria, aprender, entender cómo va la memoria. Yo creo que si quisieras aprender eso tendrías que inclinarte más hacia libros de neurociencia, primero. Por ejemplo, yo no trabajo en esa área, pero para eso se usan, por ejemplo, uno de los modelos que hice que se usan un montón, aparte del clásico modelo de ratón y rata, es caracol. Hay una especie que se llama Lyphnaea sternalis. Esta especie se usa un montón en la parte de memoria porque tienen el conectoma caracterizado, o sea, tienen toda la red neuronal caracterizada como para poder entender cuál es el input y cuál es el output y cuál es la red que se activa en ese proceso para la memoria. Entonces, yo creo que empieza primero con neurociencia básica y luego si quieres ya entrarte en el mundo de la memoria y el uso de modelos, empieza con artículos donde trabajen con modelos tradicionales, como con Rata, por ejemplo, para que entiendas cómo es la manera de trabajar todas las metodologías que se usan actualmente y con eso ya puedes como que ir a cosas más específicas. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta sobre lo que hablaba hace un momento o algo en general? Ya, una cosa, Johnny. Hola, bueno, yo soy Marco. Yo creo que más dependería en el caso de si es convergencia o divergencia, sobre el ancestro de los bilaterias. Si dices que si hay evidencia de que es difuso, entonces, como dices, es una gran probabilidad de que cada uno haya adaptado su sistema nervioso dependiendo de sus condiciones ambientales y haya ido por uno o por otro camino sin necesidad de un ancestro con un cordón nervioso. Pero si se ve de que el ancestro sí tenía un cordón nervioso ventral o dorsal, entonces ahí sí se puede hablar de que ha migrado o no sé, o algo por el estilo. Creo que el punto clave ahí es no sé, con fósiles, ver si el ancestro tenía un cordón nervioso, sí o no. Yo creo que depende bastante de ello, o no sé, ¿tú qué opinas? Pero si se puede llegar a saber si es convergente o divergente sin necesidad de conocer más las bases de los bilateria, cómo se originaron ellos como grupo. Yo, personalmente, yo creo que estoy esperando evidencia fósil para confirmar lo que ya pienso. Yo creo que es
lo que me va a responder realmente la pregunta es evidencia fósil. Sin embargo, en muchos grupos, evidencia fósil es escasa o es casi nula. Entonces, poder proponer hipótesis va a depender de lo que existe actualmente y hacer una reconstrucción filogenética, ¿no? Y ver el camino más parsimonioso para ver. Y eso es lo que se hizo en ese artículo que mencioné. O sea, lo que se hizo fue, en base a lo que ya existía, se propuso lo más parsimonioso, que era qué es lo que genera un menor número de pasos o un menor número de procesos para que se lleguen a cabo, es que sea convergente. Eso es lo que se hace cuando no hay evidencia fósil suficiente como para poner alguno en la base y a partir de allí comenzar a reconstruir. Pero yo sí creo que con evidencia fósil se va a responder la pregunta de manera certera. Sí, sí, porque bueno, yo he leído algunos artículos sobre, bueno, ya hay unos que están criticando la parsimonía, de que no siempre la parsimonía es lo que realmente sucede, a veces sean más pasos. O sea, realmente filosóficamente no hay una razón para que la evolución siga un camino siempre parsimonioso, no es una prueba así tajante, simplemente es, bueno, es lo más parsimonioso. Pero ya la evidencia fósil ya dirá qué es lo que ha sucedido. Porque bueno, como sabrás, en el desarrollo, eso de las inversiones no es algo tan raro. Ya hay ejemplos de inversiones de cosas que originalmente están de un lado y luego pasan a otro lado en el desarrollo. No es tan raro de que sucedan inversiones en desarrollo, por lo menos. No es algo como que decir, wow, qué difícil que sucedan inversiones, simplemente ciertos cambios. En especial en los peces, creo, el desarrollo del cerebro de los peces, en la evolución, no recuerdo muy bien, pero creo que el cerebro primitivo pasó a ser nuestro cerebro por una inversión. Si mal no recuerdo, los canales que son internos, en un momento de la evolución fueron externos. Esas cosas pueden suceder. Nuestro cerebro que está como que plegado para adentro, si mal no recuerdo, de unos centros, el cerebro está plegado en el sentido opuesto. Entonces, no es tan raro que pueda haber sucedido una evolución, bajo mi opinión. Pero eso que tú mencionas, Marco, sería en el caso, creo, entre casos extremos como entre los nactastomados y anastomados. Ajá, exacto, ya me está Ya, viendo, ya. pero, claro, pero ahí hay una gran diferencia filogenética, ¿no? Al menos porque los agnatas son bien, por decirlo así, prehistóricos. Entonces, o Sí. sea, que había una gran cantidad de suficiente tiempo para que sucedan este tipo de eventos ya en los vertebrados con mandíbula, por decirlo así, ¿no? En los primeros peces. Sí, pero me refiero a lo que pudo haber sucedido en un ancestro pasado de los bilateria. O sea, en miles Sí. de años es posible de que antiguamente se haya dado una inversión y luego una rama siguió con esa inversión y otra rama no la continuó. De hecho que sí, O o algo así. sea, prácticamente, o sea, lo que tú mencionas es como que la búsqueda de un eslabón perdido, obviamente, pero de hecho que sí ha habido bastante de esas cosas que tú mencionas, sobre todo durante la época de la expresión cámbrica. Pero lamentablemente también la evidencia fósil, al menos en el caso de invertebrados, es más difícil de No, sí. conseguir. De hecho que, pero en Agnata sí se sabe de que se da una inversión. Ahí Ujú. puede ser, digo, es una posibilidad. No es tan descabellado. Eh, bueno, ya queda para el debate y ya veremos qué sucede. Capaz en unos años ya se sabe. Oye, Jenny, Bueno, creo que tienes unas preguntas en el chat. si voy a ver la primera de Jocelyn. Me dice, ¿qué se sabe de la evolución de los neurotransmisores? He leído algunos artículos, pero suelen concentrarse en las similitudes y diferencias entre los insectos y mamíferos, debido a que les interesa ver cómo responden ante pesticidas y cosas así. Pero rara vez se ve la comparación en cuanto a secuencia, estructura y sensibilidad en otros filas. Es una pregunta interesante. No puedo decirte de manera concreta porque no he revisado evolución de neurotransmisores, pero, por ejemplo, yo trabajo con una especie de poliqueto y uso algunos anticuerpos que se usan en humanos, porque funcionan en mis animales. Entonces yo siento que hay mucho por hacer allí, porque yo creo que hay un bastante grado de similitud entre neurotransmisores. Incluso lo que yo recuerdo que desde esponjas ya hay presencia de neurotransmisores. Yendo de esponjas hasta mamíferos, ya hay presencia de neurotransmisores. Entonces, yo creo que sí debe haber trabajos, solo que no los conozco. Pero que yo sepa, incluso sin tener neuronas, hay neurotransmisores en poríferos y creo que también en placosos. A ver, voy a la siguiente pregunta, que dice, en el caso de las estrellas marinas, que al perder alguna parte, si esta se desarrolla en una nueva,
El sistema nervioso de ese a partir de qué se origina. Ok, esa ya es regeneración. Ya, en muchos animales hay dos tipos de procesos, ¿no? En algunos poseen un pool de células madre en una región del cuerpo, como pasa, por ejemplo, en Hidra y en Hidraptines, si no me equivoco, que las células madre se encuentran en la región oral del cuerpo. Y cuando hay una pérdida de alguna estructura en la región oral, o donde se encuentra la boca, esas células migran y se van hacia la región oral. Pero en otros casos, creo que es el caso de Estrella de Mar, quizá me equivoque, pero estoy casi seguro de que sí, es que hay un pool de células madre a lo largo del cuerpo. Y cuando se pierde una parte, primero tiene que sellarse esa parte, lo que se llama blastema. Y una vez que pasa esto, las células madre van a comenzar a adquirir determinados destinos dependiendo de dónde se ubiquen. La posición de las células en el cuerpo de la región perdida es clave para indicarles a qué deben formar. Y así es como saben, por ejemplo, que el sistema nervioso está en esta parte, ahí se van a formar neuronas. Entonces todo esto depende de qué, del blastema, que es la formación de una especie de yema en la región perdida, y que dentro de ese blastema las células madres se reordenen para que sepan dónde se ubican, y con su ubicación van a saber, ok, aquí voy a formar neuronas porque aquí se perdieron. Bueno, yo quería apuntar un poquito sobre las últimas cosas que se sabe sobre esto de las blastemas. En realidad las blastemas, si bien sí son células madre, pero ellas más que todo funcionan en la inducción para atraer, o más bien dicho, de diferenciar células previamente existentes, por ejemplo, decirlo así, ajá, células que eran de derma o células que eran del esqueleto, se vuelven a diferenciarse para volverse progenitores de esqueleto, de músculo, y vuelven a juntarse con la blastema, y entonces estas que supuestamente habían diferenciado se vuelven a diferenciar, pero en lo que habían sido previamente existentes. Entonces la blastema, bueno, al menos pasa así en el caso de regeneración de extremidades. Ok, Y, ok. ajá, más o menos va con esa idea. Y obviamente siempre que hay regeneración es necesario el componente del sistema nervioso, o sea, siempre es necesario, al menos en desarrollo de extremidades estoy hablando, es necesario un componente nervioso, un tendón, un nervio, y también es necesario el componente del sistema, es decir, la circulación sanguínea, ¿no? Siempre es necesario ese tipo de factores. Para que lo tengan en cuenta. Okay, genial. Voy a responder la siguiente pregunta que me dicen, ok, en los trabajos filogenéticos sobre el desarrollo del sistema nervioso, además de la posición del cordón nervioso, ¿también consideran el tamaño del cerebro en relación al cuerpo o la complejidad de las redes neuronales? Es una buena pregunta y de hecho es bien difícil poder hacer esto. Primero, porque la definición del cerebro es bien borrosa y es muy como que antropocentrista la definición del cerebro. El nivel de organización, o sea, en esta presentación, llamamos cerebro a la condensación de neuronas en la región anterior, period, cerrado. Pero el cerebro como concepto va a variar dependiendo del grupo del que estés hablando. Y no se toma en consideración, yo creo que sí se debería tomar en consideración, pero no se toma en consideración, al menos en ese artículo, en los artículos que yo he visto, sobre la relación, la proporción de cerebro-cuerpo. Yo creo que sería interesante verlo ya desde una perspectiva morfométrica. Y la complejidad de las redes neuronales, eso ya es otro asunto. Porque en muy pocas especies existe un conectoma bien descrito. Entonces, para entender la complejidad de las redes neuronales hay que tener un conectoma bien descrito. Es un trabajo que está pendiente. Incluso yo desearía hacer con mi modelo, o que se haga futuro porque yo no lo voy a poder hacer, sería hacer una tesis de PhD completa solamente en generar el conectoma de la especie con la que trabajo porque es complicado. Creo que sí, Ligans está ya el conectoma, ¿no? Establecido. Sí, también en la que mencioné un caracol, también sí se conectoma porque se lleva trabajando como 20 años en el mismo caracol. Ya tienen, y lo usan para memoria, para aprendizaje, si no me equivoco. Entonces, sí, es complicado tener un conectoma completo. Pero teniendo eso, ya podríamos hacer hipótesis incluso más finas de la evolución del sistema nervioso. A ver, paso a la siguiente pregunta, me dice. ¿Cuáles serían factores ambientales actuales que influencian en la evolución del sistema nervioso en animales? ¿Es posible que factores antropogénicos estén cambiando el rumbo de la evolución? Ok. Yo creo
que la presencia de contaminantes puede ser un factor muy preponderante en el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, determinados componentes que tengan similitud con neurotransmisores y que estén generando, alterando conexiones, yo creo que eso podría, quizá a largo plazo, generar un cambio en la neuroanatomía de animales. Y sí, yo creo que, no sé si está cambiando el rumbo de la evolución, lo está alterando, sí. No estoy seguro, porque es una opinión personal, que es el factor preponderante para el panorama de evolución actual, pero sí está teniendo un impacto. Primero en la pérdida de especies, en la pérdida de hábitats, y eso implica que al perder nichos, o bien extiende sus habilidades de adaptación, incluyendo el sistema nervioso, o bien la especie desaparece. Es decir, en ese caso se habría una gran influencia de factores antropogénicos, creo yo. ¿Tienen alguna otra pregunta o duda? Hola, buena tarde. A mí me gustaría preguntarte, ¿has considerado utilizar a los flagelados como para rastrear el origen del sistema nervioso? Es decir, a partir de el reino protista, caracterizar cómo ha ido evolucionando la historia de los organismos heterótrofos a llegar al reino animal. ¿Es posible? Digo, ya se tiene un poco de... Bueno, hay información importante con respecto a aquellos genes que están involucrados en, pues sobre todo, la estimulación para el canibalismo o la captura de organismos, ¿no? Que básicamente es ese tipo de alimentación que tienen los animales. Entonces mi pregunta va enfocada así, no sé, se me ocurre que a lo mejor la respuesta pudiera estar en el linaje evolutivo del reino animal. Y valdría la pena quizá a lo mejor considerar a los conoflagelados como a lo mejor un modelo. No sé, ¿qué opinas tú? Cuando hablas de conoflagelados, dos de los grupos a nivel mundial que se me ocurren es el grupo de Nicole King en Berkeley y de Iñaki Ruistri en Barcelona. Pero los conoflagelados han sido más usados para comprender el origen de la multicelularidad, porque se ha observado que forman colonias y que forman como asociaciones multicelulares que reflejan mucho de cómo podrían los animales haber adquirido ese nivel de multicelularidad. Yo creo que a nivel del sistema nervioso sería complicado, porque no existirían ni neuronas, porque son una sola célula. Pero sí se podría, por ejemplo, estudiar neurotransmisores. Yo creo que, por ejemplo, eso sí podría ser interesante de ver. Si en el genoma de estos conoflagelados en general de otros organismos unicelulares, existe presencia de homólogos con neurotransmisores. Y así, de repente, ver el camino hacia cómo es que ahora tenemos una gran variedad de neurotransmisores. Yo creo que por ese lado sería interesante. Gracias. Paso a responder a la siguiente pregunta, me dice. En cuanto a convergencia del sistema sensorial, por ejemplo, como la visión de los cefalópodos y en uno de los estematópoda, sí, camarón mantis, clásico, tienen una función semejante a la nuestra, y también en cuanto a estructura y complejidad. Este tipo de saltos evolutivos los podríamos llegar a su medio simplemente adaptación. Sin embargo, dentro de una misma Johnny, familia disculpa que te interrumpa. Disculpen, ¿los demás podrían mutear sus micrófonos, por favor, para que así no se escuche tanto el background? Okay. Gracias por esa interrupción, porque sí, hace falta que haya menos bulla de fondo. Ya dice, este tipo de saltos evolutivos los podríamos ligar a su medio o simplemente adaptación. Sin embargo, dentro de una misma familia pueden no presentar esa característica. Ok, ese es un caso de convergencia. Eso es lo que, por ejemplo, el sistema de tipo cámara que existe en cefalópodos es muy parecido al humanos en la visión. Y yo creo que es una adaptación a su medio. Por ejemplo, en caso de cefalópodos que se encuentran habitando fondos marinos,
el fondo marino es oscuro, al menos en las regiones que ya no son parte de la orilla, en las regiones más a fondo. Entonces tienen que desarrollar un sistema de visión mucho más sofisticado para poder aparearse y para poder alimentarse. Entonces yo creo que hay una presión del medio para ellos para generar sistemas de visión sofisticados. Yo creo que esa es la razón por la cual hay un alto nivel de convergencia en el sistema visual en cefalópodos, en estomatópodos y en humanos. Y eso es lo que también obliga a que dentro de una misma familia en algunos hay, en algunos no. Porque va a depender de en qué nicho se encuentren, qué nicho ocupen en la naturaleza. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Yo quería lanzar un comentario. Quizás una de las cosas que pueda ayudar este problema sobre las capas germinales y el origen general del sistema nervioso sea la aplicación del single cell RNA-seq a estos modelos. Para los que no están muy relacionados, ustedes saben que para hacer análisis transcriptómico se aplica lo que es el secuenciamiento de RNA. Y hoy en día uno de los últimos alcances es el secuenciamiento de RNA, pero a nivel de células, es decir, de una célula individual. Y entonces las actuales tecnologías te permiten aislar hasta cientos, miles de células y hacer el transcriptoma personalizado de cada una de estas células, ¿no? Y donde antes se pensaba que era un tejido homogéneo, al final se está descubriendo de que es más heterogéneo de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, esta técnica, por ejemplo, te permite de alguna forma incluso identificar nuevos marcadores para tejidos donde antes no se sabía que había. Entonces, la aplicación de esta técnica de verdad va a ayudar. Actualmente, una de las dificultades es que simplemente, como todo, ¿no? Como en la mayoría de técnicas nuevas, se aplican a modelos ya establecidos como ratón, zebrafish, y ya está que se extiende a otros modelos. Pero en el caso, como los modelos que usa Johnny, todavía es un poco más difícil. Pero esperemos que ya con el tiempo se pueda aplicar y de hecho que va a brindar bastantes luces sobre el origen y varios problemas que hay ahí en este campo. Bueno, de hecho, en el modelo en el que uso ya se hizo single cell RNA-seq. Ya Interesante. uno de los tesistas ya nos mostró la data y lo poderoso que me encanta de esa herramienta es que abre muchas puertas, no solamente para estudiar un tipo celular. Si te interesa el sistema nervioso, tienes marcadores neuronales. Si te interesa el sistema muscular, tienes otros marcadores. Entonces, abre muchas puertas a un montón de preguntas que pueden estar abiertas en embriología. Eso es lo genial de esa técnica. Exacto. ¿Hay algún otro comentario, observación, alguna pregunta sobre mi presentación? Ok, me dice. En el caso de las plantas, esas no poseen sistema nervioso, pero tienen similitud con los animales. Plantas no es mi área, así que no sé mucho de ellas, la verdad. Pero alguna vez leí de que obviamente tienen capacidad de responder y de percibir estímulos y responder a ellos, pero no tienen el nivel de organización que existe en animales. Esa es la diferencia. ¿Una otra pregunta o duda o comentario que quisieran agregar? Sí, una pregunta. Uh-huh. Bueno, yo recién empecé a estudiar biología, en realidad estudio filosofía, pero estoy interesado en el tema de la filosofía del Evo Ajá. Y tengo entendido pues que hay dos vertientes, que Ya. una es la Evo más morfológica, digamos, y una nueva que es minoritaria, que es la Evo funcionalista. Y no sé si tú podrías comentar algo de eso. No sé si podrías comentar cuál es el estado de los estudios en Evo aquí también, y Ok. y en Latinoamérica, y bueno, básicamente eso. Ya. Eso me interesa. No sé si he escuchado sobre eso, pero sí sé que hay dos perspectivas y dos enfoques por Perdóname. los cuales puedes estudiar. ¿Me escuchas bien? Y Sí, yo salgo. también. Sí, te quería decir cuáles son los fundamentos epistemológicos de la Evo también. Si me podrías Uy, genial. arrojar alguna luz sobre eso. Ok. Una de las razones por las cuales me metí a esta área, porque yo no trabajaba en Evo,
Solo había escuchado sobre ella, había leído artículos, pero no había trabajado en esta área porque, primero, en Perú nadie hace evo-devos, en realidad. Hacen desarrollo o hacen evolución, pero nadie hace ambos. Espero que se pueda cambiar. Me gustaría hacer un ente de cambio para eso. Y sé que hay gente que le interesa evo-devo que ha salido de Perú y que quizá quiera retornar para poder meter a esa área como fuerte en investigación, porque es multidisciplinaria. En Latinoamérica ya hay grupos. Hay grupos, creo que en Chile, hay grupos en Brasil, creo que también en Argentina, en México. Sí hay diferentes investigadores que trabajan en el área de evolución y desarrollo. Y volviendo a la parte epistemológica, que me hace pensar, ya he metido, digo, porque el tipo de preguntas que yo tengo sobre cómo es que los planos corporales son tan distintos no pueden ser respondidas solo con genes o solo con caracteres morfológicos. Yo creo que allí hay una integración de ambos. Entonces, cuando hablas del enfoque morfológico y funcional, siento que te refieres a la parte anatómica y a la parte genética o genómica. Entonces, Ivo-Divo es una confluencia de ambas. Busca explicar a partir de la parte de los niveles moleculares, del nivel de genes, qué es lo que sucede a nivel fenotípico, a nivel de lo que podamos observar de manera visual, lo que podamos ver a nivel de aspecto externo. Entonces, esa es la razón por la cual le metí Ivo-Divo, porque no era únicamente lo uno o lo otro, sino usaba una herramienta para explicarlo al siguiente nivel. Entonces, yo creo que esa es la razón por la que Ivo-Divo se está expandiendo, porque es multidisciplinaria. No sé si eso ayuda como que a absolver tus dudas. Para apoyar Sí, un poco gracias. la respuesta de Johnny, o sea, en realidad, bueno, si tú buscas ahora, hay no solamente Evo-Devo, hay también Eco-Devo, hay varias raíces, por decirlo así, del Evo-Devo, pero en general, si tú quieres generalizarlo, por decirlo así, el punto con el Evo-Devo es que intenta romper con el enfoque genocentrista que había en las primeras escuelas, 50 hasta 70, finales de los 70. Es decir, que todo pensaban que eran los genes, ¿no? Y hoy en día se sabe que no todo es gracias a los genes. Entonces, lo bueno, como dice Johnny, el Evo-Devo intenta integrar muchos campos. Empezó primero uniendo genética con biología del desarrollo y paleontología, pero ahora son distintas ramas. También incluye geografía, ecología. Y entonces, mientras más multidisciplinario sea el campo y mientras más conceptos se tenga, entonces se permite responder mejor a las preguntas, ¿no? Le das otra borde y entonces tu respuesta o tu capacidad de responder a tu pregunta es más amplia. Sin embargo, todavía el Evo-Devo como campo sigue enfrentando problemas. Por ejemplo, como dice Andrea Hefner, que es uno de los mayores referentes de Johnny para su campo, él dice de que, o sea, hasta hoy en día el Evo-Devo ha sido más Devo que Evo, ¿no? Y simplemente también, o sea, por las limitaciones que hay, ¿no? No solo tanto en tecnología, pero también referente a conceptos. A veces, como una vez mencionaba Johnny cuando discutíamos, generalmente la mayoría de gente que intenta hacer evolución o evodevo son biólogos puros, son biólogos moleculares puros y a veces no tienen muy bien integrados los conceptos de evolución. Y a veces la discusión, si bien es sorprendente cuando mencionan estas diferentes cosas, pero no tiene suficiente, por decirlo así, robustez para responder, ¿no? Entonces todavía el campo está en formación y está creciendo bastante. Espero se haya entendido. Gracias. Voy a responder una pregunta bien curiosa. Dice, ¿cómo es que hay neuronas fuera del cerebro en el ser humano? Es que, ok, hay dos tipos de sistema nervioso, el central y el periférico. El sistema nervioso central incluye al cerebro y la cuerda nerviosa. Y el sistema nervioso periférico incluye a todas las neuronas y nervios que irradian a lo largo del cuerpo. Eso es una cuestión ya a nivel de desarrollo. Yo no conozco tanto humanos porque no es muy fuerte, pero en diferentes grupos animales que he observado, un determinado grupo de células da lugar al tejido cerebral. Y otro tipo de células distintas, otro linaje de células en el desarrollo, dan lugar al sistema nervioso periférico. Y una célula en específico, o un par de células, dan lugar a la cuerda nerviosa. Entonces, eso es muy dependiente del desarrollo embrionario de los animales. Y ahí vas a definir qué células van a dar lugar a qué parte del sistema nervioso. Y así es como encuentras que hay neuronas que se van a formar en otra parte fuera del cerebro.
porque el grupo de células al que da lugar esas neuronas no está dentro del clúster de células que forma el cerebro. Bueno, chicos, ya llegamos a la hora de charla y también por motivos de tiempo y capacidad vamos cerrando hoy la charla. Así que si tienen contactos o conocidos que no han podido ver la charla o si quieren verla de nuevo, esta charla va a ser subida probablemente a nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible, pero esperemos que a más tardar el día miércoles esté siendo subida. Así que por favor síganos en nuestras redes, ya saben, Facebook y Twitter por ahora, y estén pendientes a nuestras charlas para este ciclo. Aún tenemos todavía, creo, si no me equivoco, 3 charlas más. Así que los esperamos. Las charlas son en distintas temáticas, y agradecemos a todos por su tiempo y su participación, y sobre todo que haya sido productivo para ustedes. Así que sin más, un gusto verlos y buen fin de semana. Dejo mi correo por si acaso. Sí, déjalo. Ahí está. Contacto. Así que gracias a todos ustedes, gracias por su apoyo, incluso también sobre todo a los participantes internacionales. Un abrazo para todos y hasta la siguiente. Cuídense, chao, chao.